Ya, gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. Bueno, como quizá han podido notar, la providencia, yo imagino que ha actuado, ¿no? Yo hace mucho tiempo que no doy las charlas por más cuestiones de tiempo, etcétera. Así que, bueno, esperemos que esta pequeña charla, ojalá el tiempo nos dé también, pueda ser de utilidad para nuestras almas, mayor certificación, para también mayor gloria de Dios. Bueno, voy a tratar de hacer un mix, ¿no? Como no estaba planeado el tema, igual voy a tratar de hacer un mix y tratar de enfatizar un poco, quizá en las celebraciones que han pasado durante estos meses y las que están por venir, ¿no? Sobre todo para hacerlo un poco más ameno. Bueno, providencia es una palabra que en la teología normalmente se puede traducir como gobierno, ¿no? Cuando nosotros hablamos de providencia, tal y como indica el Catecismo de la Suma Teológica, es el gobierno que Dios tiene por sobre todas las cosas, o en todo caso es el gobierno que Dios tiene por su mismo ser, por su misma existencia, sobre todas aquellas cosas que están bajo su dominio, es decir, sobre todo. Eso es básicamente la providencia, ¿no? Por eso cuando ocurre este tipo de situaciones inesperadas para nosotros, es providencia de Él, ¿no? Es porque Él, en teoría, lo ha querido. Ahora, si nos vamos a enfocar en algo, pues, yo espero que sea sobre todo en esto. Voy a poner acá una palabra. Me imagino que la mayoría ya la ha escuchado alguna que otra vez. La palabrita es la famosa palabra gracia, ¿no? Hay tipos de gracia, ¿no? No vamos a enfatizar mucho en eso, pero quizá la palabra gracia nos trae siempre a la mente la palabra regalo o incluso también la palabra don. Y la gracia viene a ser justamente eso, son dones o son regalos que Dios da quizá de una manera un tanto inmerecida, ¿no? Es decir, una gracia no es algo que tú merezcas, sino es algo inmerecido. Y justo por eso es un regalo, porque el ser humano no es que hace algo para merecer la gracia. Dios brinda la gracia porque nos ama, ama nuestra libertad y en ese sentido nos brinda la gracia. Entonces, la gracia, vamos a marcar acá que es como un auxilio, es una ayuda. Ya vamos a llevarnos esta idea, es una ayuda. ¿Es una ayuda para qué? ¿No? Contrario a lo que quizá dicen los hermanos protestantes, es una ayuda para poder salvarnos, ¿no? Entonces, vamos a enfatizar la palabra salvarnos. La gracia entonces nos ayuda a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Bueno, podemos decir, quizás sin caer en ningún tipo de herejía ni nada, es salvarnos de nosotros mismos. ¿En qué sentido? En el sentido en el cual el hombre, debido al pecado original, debido a la pena original, tiene, bueno, ustedes saben que está un tanto en boga el tema de la película Nefarious, ¿no? Me imagino que quizá han podido ver los videos que han sacado con las reacciones y quizá incluso la misma película. Es en ese sentido, por ejemplo, que quiero enfatizar un poco el tema para también que lo puedan relacionar si es que ya han visto o planean ver la película. Cuando decimos que nos salva de nosotros mismos, nos referimos a qué? Dentro del ser humano, o el ser humano debido a la pena original, tiene algo llamado concupiscencia. Vamos a definir la concupiscencia, vamos a dar la definición que aparece en la imitación de Cristo, como una tendencia. ¿Ya? La concupiscencia entonces es una tendencia. ¿Es una tendencia a qué? Es aquella tendencia que de alguna manera nos empuja a pecar. Es una tendencia, o sea, es como un empujoncito, o es el empujoncito que está dentro de la naturaleza humana que en teoría nos provocaría pecar. Es una tendencia entonces. Es una tendencia. Es la tendencia a pecar. Vamos a ponerlo entre comillas porque es una definición aproximada, no es necesariamente exacta. Es como la tendencia a pecar. Por ejemplo, una persona que está bautizada, ha hecho la confirmación. Digamos que incluso está confesada,
pero de pronto camina por la calle y aparecen una especie de deseos y demás cosas que son contrarios a la ley de Dios. Eso es propio de la concupiscencia, o sea, más allá de que quizá también está el enemigo detrás, es propio de la concupiscencia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, cuando decimos que la gracia nos salva de nosotros mismos, se debe en un caso a la concupiscencia, ya que es esta tendencia natural, es algo natural, está en la naturaleza humana, esa tendencia natural a pecar. Pero por otro lado también, nos salva en teoría de la libertad, pero no la libertad entendida en el mal sentido. O sea, no es esa libertad o no es ese abuso de libertad que muchas veces uno puede cometer, ¿no? Cuando ya cae en libertinaje. Si no es esta libertad mal comprendida que más bien tiende al mal. Entonces, para que Dios nos preserve de la concupiscencia y de esta libertad que a veces tiende al mal, nos brinda la gracia. Ahora, eso significa algo, que cuando el ser humano elige el mal, en teoría es el ser humano el que busca su propia condena. O sea, no es que Dios aplica de manera arbitraria la condenación al infierno. Es el ser humano que en vida ha elegido el mal y por tanto el ser humano termina condenándose. ¿Por qué? Porque durante su vida ha utilizado su libertad para caer en el mal o para ejecutar el mal. Eso es lo que a veces hay que tratar de comprender de ese modo. O sea, en otro sentido, vamos a hacer de cuenta que la gracia, lo voy a explicar de una manera, espero que se pueda entender de manera simple. Imaginemos que la gracia es como una luz, ¿ya? Vamos a ponerlo así. La gracia es como una luz, ¿no? La gracia es como una luz que ilumina a lo largo de nuestra vida, y para eso utilizamos también las figuras que utiliza San Juan de la Cruz en sus escritos. La gracia es como la luz que ilumina en la noche oscura, a la cual él mismo le conoce como le llama incluso la vida. Esta es la luz que nosotros vamos a tomar como si fuera la gracia, y vamos a tomar a nuestra propia vida, o sea, a nuestra presencia terrenal en este mundo como una noche oscura. Ya, esta es nuestra vida. ¿Eso qué significa? Si uno recuerda un poco el Evangelio, cuando Jesús menciona las parábolas, siempre hace una alusión a la noche. Y Jesús incluso cuando menciona las parábolas, hace la alusión a la noche como el momento en el cual aparentemente el mar tiene un poco más de poder en sí. Ahora, si nosotros recordamos un poco la historia que se narra en la Biblia acerca de la pasión y muerte de Jesucristo, podemos ver que la noche no solo tiene un significado en ese sentido, sino también, solo basta recordar, Jesucristo fue apresado de noche. El mal que ejecutan los sumos sacerdotes con los soldados se hace de noche. Y es por eso que desde el punto de vista místico espiritual, la noche tiene un sentido y una connotación que está bastante relacionada con la cuestión del pecado. ¿Por qué? Porque es a oscuras donde uno puede obrar sin que nadie lo vea. Y generalmente cuando uno obra sin que nadie lo vea, es porque algo esconde. Y es por eso que San Juan de la Cruz incluso llega a relacionar la noche oscura con la vida. ¿Y por qué lo hace de este modo? Bueno, básicamente lo hace por esto, porque la noche va un poquito más ligada a la cuestión del mal. Cuando uno decide actuar de noche es porque en teoría puede que esté intentando o puede que quiera hacer el mal. Ahora, para que se entienda un poco mejor también la idea. Si la gracia es la luz que ilumina esta noche, entonces lo que quiere nuestro Señor
es iluminar las tinieblas, tal y como incluso dice la oración por la paz. Iluminar las tinieblas del corazón para que nuestras acciones sean hechas en gracia. Vamos a poner esas dos ideas. ¿Para qué ilumino las tinieblas? Para que todas las acciones que haga bajo la luz de la gracia, para que todos los actos que ejecute bajo la luz de la gracia sean actos buenos, pero no solamente buenos desde el punto de vista humano, sino buenos y meritorios. Por ejemplo, si alguna vez se han preguntado, si una persona no creyente llegara a ayudar a las personas, digamos, les da comida, les da ropa, etcétera, pero es una persona no creyente, es una persona que quizá incluso no rechaza a la iglesia, rechaza a Jesucristo. ¿Sus actos son buenos? Para el mundo sí. O sea, son naturalmente buenos, pero no son sobrenaturalmente buenos. Es decir, lo que a Dios le importa no es el bien natural que uno puede hacer sobre la tierra, sino aquel bien que está iluminado, vamos a poner por acá esa palabra, no solo iluminado, sino también importante, inspirado por la gracia. Probablemente nos ha pasado, eso es ir un poco al fuero interno. Si alguna vez después de confesarnos hemos tenido la sensación, la tendencia, el deseo de ayudar a alguien, quizá dar una charla, o de repente caminando por la calle después de confesado dices, de camino podría rezar un rosario. Eso es una inspiración, ¿no? Normalmente a esto se le llama inspiración sobrenatural. Es como si la voz de Dios hablara desde tu corazón y te dijera, ¿por qué no haces esto? Y te inspira. Eso es lo que a Dios le gusta. Esos son los actos inspirados bajo la gracia, iluminados bajo la luz de la gracia, que sí tienen mérito. En cambio, un acto bueno de manera natural, que no esté inspirado por la gracia, pero que igual se ejecuta, ¿tiene mérito para Dios? En realidad no, porque sería un acto que, bueno, es un acto naturalmente bueno, pero no es Dios quien lo ha inspirado. Ahora, para que incluso se refuerce mucho más la idea, no solamente consiste en hacer el bien. A esto hay que añadirle una palabrita clave que a veces también se nos puede pasar por alto. La intención. Pero no cualquier intención. Tal y como dicen los manuales, la intención recta. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cualquier cristiano católico que ama a la iglesia, ama a Jesucristo, sigue los mandamientos, siempre tiene que tomar en cuenta esta palabra, la búsqueda del bien mayor. Para nosotros, católicos, ¿cuál es el bien mayor? La salvación de las almas. La salvación de las almas. Y con eso voy a tomar un ejemplo de unas charlas que daba hace tiempo un padre en podcasts. Por ejemplo, él decía, o pone el caso de una señora. Dice, a ver, les cuento, hermanos, para que más o menos se lleven la idea central. Una señora va al confesionario, ¿no? Se confiesa, etcétera. Al terminar de confesarse, se acerca al padre y le pide lo siguiente. Escuchen la petición para que vean de qué trata el tema. Cuando va donde el padre le dice, ¿sabe qué, padre? Yo tengo un hijo, es mi único hijo, pero está con una mujer mala. La chica lo manipula, la chica lo maltrata, la chica se aprovecha de él, le pide dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera pedirle a usted, padre, que interceda por mi hijo
para que el Señor tenga a bien quitar a esa mujer del camino y que mi hijo pueda estar tranquilo. Entonces, uno lo escucha y dice, bueno, lo que pide la mamá es correcto, pero la pregunta, y me gustaría que participe solo un momento en esta etapa de la charla, ¿creen que la mamá realmente, con el pedido que ha hecho, está buscando el bien mayor de su hijo? Si alguien opina, no hay problema, puede encender el audio de preferencia. ¿Creen que el pedido de la madre de decirle a Dios a través del sacerdote que quita a esta mujer del camino de su hijo es el bien mayor? No. No, eso es negativo. Y es correcto. ¿Por qué? Y el padre tiene a bien aclararle y le dice, ¿sabe qué? Lo que a usted debería importarle no es cómo está o cómo se siente su hijo. Y eso es algo que en la teología mística siempre hay que recalcar. A nosotros, que somos alma, cuerpo, lo que debe importarnos más es el alma. No interesa mucho qué es lo que pasa con el cuerpo o cómo nos sentimos. Lo que uno debe priorizar cuando va a pedir a Dios o interceder por alguien es siempre buscar la salvación del alma. Y el padre le dice, ¿sabe qué? Voy a rezar por su hijo, pero voy a rezar para que su hijo se convierta, para que vea en la cruz de Jesucristo el leño de la salvación. Eso sí, busca el bien mayor. Entonces, en ese ejemplo vemos que incluso el pedido de una madre desesperada no tiene la recta intención. El acto puede ser bueno. El hecho de que la madre busque la ayuda espiritual para su hijo, eso es loable. Pero que luego en su oración o en su pedido no tenga una intención recta que busque la salvación eterna de su hijo, y no solamente una tranquilidad temporal, eso nos hace indicar que la madre no ha pensado en el bien mayor. Entonces, eso es lo que quiero destacar. Cuando nosotros ejecutamos actos, ahorita les voy a poner un ejemplo, siempre debemos pensar en el bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? La salvación de las almas. Ahora, voy a poner un ejemplo. Yo espero que no me lo malinterpreten, solamente es un ejemplo. Digamos, voy a poner un nombre aleatorio. Digamos que el señor Bonifacio regala, vamos a hacer de cuenta esto, regala 20 kilogramos de azúcar a una familia, obviamente pobre. Ahora, la pregunta será, ¿el señor Bonifacio ha hecho una obra buena? Sí. ¿El señor Bonifacio ha tenido probablemente una intención buena? Sí. Pero la pregunta es, el señor Bonifacio, al momento de regalar el azúcar, ¿no? Al momento incluso, tal y como dice el catecismo, de hacer una de las obras de misericordia, una de las 14 obras, una obra corporal, la pregunta sería, ¿el señor Bonifacio, con el acto que acaba de realizar, está buscando el bien mayor de esa familia pobre o únicamente está sustentando el cuerpo? Esa es una pregunta. Pueden ir pensándolo. ¿Qué ha hecho el señor Bonifacio en este caso? ¿Solo está quizá aliviando una necesidad temporal, una necesidad corporal de esa familia? ¿O también está dando alivio espiritual? Ahora, si asumimos que el señor Bonifacio es católico, ¿qué es lo que debió hacer? Además quizá de dar el azúcar.
¿Alguna Orar idea, por hermanos? ellos para que se conviertan. Claro. O incluso aprovechar ese pequeño momento de compartir para llevar el evangelio. La Porque, catequesis, la catequesis, porque está exacto, sustentando el cuerpo, no el alma. exacto. Y eso nos hace recordar un poco de qué manera o cuál fue la misión que Jesucristo da a la iglesia, ¿no? En la parte final del Evangelio según Mateo. Id por todo el mundo y llevar el evangelio. Ahora, uno dice, bueno, entonces lo que debió hacer el señor Bonifacio es ir donde la familia pobre, hablarles de Jesucristo y ya. Pero hay que recordar, eso lo dice la carta del apóstol Santiago, ¿no? Hay que recordar, no solamente, no solamente consiste en dar una catequesis anunciando a Jesucristo. Hay que recordar un principio. A diferencia de los hermanos protestantes, nosotros siempre solemos decir o siempre utilizamos la palabra y, ¿no? O sea, para un hermano protestante, por ejemplo, de repente la palabra que ellos usan es la palabra o, pero el católico utiliza la palabra y. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en orden de prioridad. ¿Qué debe hacer el señor Bonifacio? Debió hablar del Evangelio. Debió anunciar a Jesucristo. Y, al mismo tiempo, debió hacer una de estas obras de misericordia. Si nosotros tuviéramos la noción protestante, tendríamos este resultado. Evangelio o mejor dicho en este caso, obra de misericordia. Y eso nos hace pensar lo siguiente. Nosotros, católicos, siempre pensamos en el y. Los protestantes, los hermanos separados y demás, siempre ven las cosas como o. Mientras un católico lleva el evangelio y de alguna manera alivia las necesidades corporales. Y vean lo interesante que es esto. El católico alivia la necesidad espiritual y alivia la necesidad corporal. El protestante muchas veces o bien hace un intento por aliviar la necesidad espiritual, pero olvida la corporal. Y eso también se puede aplicar a la teología. Por ejemplo, hermanos, ustedes lo saben, todos lo sabemos. María, ¿es virgen y madre de Dios o es virgen o madre de Dios? ¿Qué es lo correcto? Y. Virgen y madre de Dios. Y, vean, nuestra teología milenaria de 2000 años siempre nos invita a decir y. En cambio, el protestante dice o. No, María o bien es virgen o bien es madre de Dios. No puede ser las dos cosas. Eso no es posible. Eso no lo dice la Biblia. El católico es y. No solo en la doctrina, sino en el momento en el cual la doctrina se lleva a la práctica. Pero tal y como hemos dicho, el católico, como tiene un orden en la manera en la cual debe llevar sus actos y de intención recta, siempre prioriza el alma. Y si está dentro de las posibilidades, que siempre hay posibilidades, las necesidades corporales. Esa es la manera en la cual nosotros debemos actuar, para actuar de forma coherente con nuestra fe. Esa es una de las formas. Y ojo, eso también nos lleva a pensar en algo.
durante quizá nuestra labor catequética, de repente que hay varios catequistas, durante quizá nuestra labor un tanto más, bueno, apologética, etcétera, nos hemos preocupado por pensar en si nuestros actos tenían al bien mayor como la intención. Quizá no. Ahora, ¿cómo hago para que el bien mayor sea mi intención? Bueno, eso lo podemos poner de esta manera. Vean, eso lo podemos poner de esta manera. Ah, y recuerden, ninguna de estas cosas se puede hacer sin la gracia. No se puede. Una persona que intenta hacer un acto bueno con la intención recta, etcétera, sin la gracia, ¿puede ejecutarlo? ¿Puede hacerlo? No, no se puede. Porque si dijéramos que se puede, entonces diríamos, entonces la gracia no es necesaria y por tanto Dios no es necesario. Y eso sería un error. No solo un error, eso es herejía. Porque estaríamos volviendo a los tiempos de San Agustín, a los tiempos de San Ambrosio, donde había corrientes que negaban la necesidad de la gracia. Y eso no es posible. O sea, eso no es dable. ¿Ya? Así que hay que tomarlo en ese sentido. Muy bien. Ahora. Vamos a pensar también lo siguiente. Para eso vamos a poner un ejemplo. Vean. Primero, recordemos, todo se ilumina a través de la gracia. Ya, todo, absolutamente todo lo que el católico debe hacer tiene que llevar siempre como marca la gracia. Ahora, para obtener gracias de Dios, Jesucristo nos dejó la fórmula. Pero a veces caemos un poco en la pereza. ¿Cuál es la fórmula para pedir la gracia? La oración. Y ojo, estamos utilizando la palabra pedir. La gracia, si bien es inmerecida, se pide. La gracia se pide. Cuando uno va a confesarse, cuando uno recibe la Eucaristía, esa es una manera de pedir la gracia. La gracia sacramental, por ejemplo, en este caso. Cuando uno se pone en oración a través del rosario, a través de las devociones, está pidiendo la gracia. Es más, los santos decían que no se te olvide que durante la oración puedes recibir gracias. Es más, si ustedes revisan un poco los documentos que tiene la Iglesia acerca de las gracias, dice, el católico siempre tiene que estar o tener presente que debe pedir la gracia. Porque si no la pide o no es consciente, digamos que no van a llegar tantas gracias. Y si no tenemos suficientes gracias, es mucho más probable que caigamos en pecado. Entonces la gracia es algo que se pide y la mejor manera de pedir la gracia es a través de la oración. Porque la oración nos va a brindar una innumerable cantidad de gracias actuales. Pero además de la oración, no hay que olvidar la vida sacramental. La vida sacramental también es una fórmula precisa, perfecta, acorde con una vida realmente cristiana para pedir las gracias que Dios quiere enviarnos. Ahora, cuando ya tenemos la gracia, podemos estar seguros que iluminados bajo el manto de la gracia, todos los actos que vamos a hacer van a ser buenos y meritorios. Pero, ojo, yo les había adelantado. ¿Y cómo me aseguro? ¿No? Porque a veces la concupiscencia, a veces los enemigos del alma, ustedes ya los conocen, de repente no está de más ponerlo. Los 3 enemigos del alma, ¿no? El que está de moda estos días, el demonio. El mundo y la carne. La carne, nos falta un hito. ¿Cuál sería? El mundo. El mundo. El mundo, ¿no? El demonio, la carne y el mundo, ¿no? Entonces, para asegurarme que el acto, vamos a poner un ejemplo de acto, para asegurarme que el acto que voy a ejecutar
no lo desvíe el demonio, no, de alguna manera, no tenga que ver la carne y no tenga que ver el mundo, yo le voy a añadir esta fórmula. Y es una fórmula que usaban los santos. Bueno, no es una fórmula matemática, obviamente. Es solamente añadir algo a lo que estamos a punto de hacer. Por ejemplo, antes de que lo escriba, seguramente quizá probablemente nuestros abuelos, quizá en algún momento siempre nos han dicho o han tenido a bien decir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando te levantes, persígnate. Antes de acostarte, persígnate. Cuando tomes tus alimentos, persígnate. ¿Para qué? Para que la acción que estás a punto de ejecutar sea buena y sea agradable a Dios, o en todo caso, para que Dios esté presente en lo que estás a punto de hacer. Ahora, para que esto sea incluso mucho más efectivo y haya menos posibilidad que lo olvidemos, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, y también es una fórmula que nos ayuda a no pecar. Los santos la hacían y son santos, entonces tiene su efectividad. Por ejemplo, vamos a poner primero un ejemplo de acto. Digamos que mi acto, vamos a poner un acto simple, voy a trabajar, ¿ya? Vamos a poner un acto natural, ¿ya? En forma natural. Lo que diría cualquier persona que quizá incluso no siempre tiene a Dios presente, ¿ya? Voy a trabajar. Ahora, nosotros normalmente, digamos, llega a las 2 de la tarde, hemos almorzado y nos toca ir al trabajo. Y en nuestra mente decimos, bueno, ya es hora de ir a trabajar y nos vamos. Los santos decían, si uno realmente es católico, si uno realmente ama a Dios, ama a Jesucristo, ama a la iglesia, cualquiera de los actos que realice debe ser dedicado a Dios. ¿Qué hacían los santos? Añadían estas simples palabras. Voy a trabajar por amor a Dios. Oh, eso cambia todo, porque el momento en el cual esta persona ejecute la acción de trabajo, le acaba de añadir la intención recta y el bien mayor. Porque cualquier cosa que se haga por amor a Dios está buscando el bien mayor, la salvación de las almas. Porque si amamos a Dios, tal y como dice incluso nuestro Señor Jesucristo, amas a Dios, por tanto, amas al prójimo. Esa es la fórmula. Ahora, ¿por qué digo que la fórmula no te permite pecar? Por lo siguiente. Imaginen, hermanos, que en vez de que diga voy a trabajar, diga voy a robar. Les pregunto, ¿tendría sentido decir voy a robar por amor a Dios? ¿Les parece lógico? ¿O pareciera más bien un sacrilegio? Pareciera más bien una ofensa. Parece una ofensa. Es más, yo me atrevería a decir, ¿ustedes se atreverían a decir voy a robar por Dios o por amor a Dios? Probablemente no. Ahora, hagan este ejercicio con cada uno de los pecados que normalmente a veces dejamos pasar por alto, ¿no? Llega una visita, quizá no me cae bien y digo, bueno, voy a fingir que me cae bien. Añádele la palabra por amor a Dios. No suena bien. Imagina que estás en una reunión de trabajo, muchas personas están comentando y, bueno, por azares de la vida, quizá llegó a tus oídos un chisme, no cuidaste los oídos del chisme y te toca decir, bueno, voy a chismear acerca de esta persona por amor a Dios. Y creo que es mucho peor cuando le añadimos
los pecados contra la pureza. Ustedes saben cuáles son. Añádanle la palabra y van a darse cuenta que no tiene sentido. Es más, no solo no tiene sentido, sino que es imposible de pronunciar. Solo imagínenlo. Voy a asesinar por amor a Dios. Voy a abortar por amor a Dios. Voy a aplicar la eutanasia por amor a Dios. No tiene sentido. Para el católico no tiene sentido. No solo no tiene sentido, sino que de antemano ofende a su majestad. Entonces, tenemos la clave para hacer que la mayoría de nuestros actos sean realmente buenos, meritorios a los ojos de Dios y que siempre busquen el bien mayor. Esa es la clave. Y finalmente, ya para cerrar un poco el tema, ¿no? Justo son 40 minutitos, para cerrar un poco el tema, añadirle simplemente lo siguiente. La gracia es algo que sí, suele perderse cuando uno peca. Y generalmente cuando uno practica esto, se mantiene en gracia. Nuevamente, sí, incluso yo pensaba hacer un poco de liturgia, pero creo que el tiempo no me va a dar. Les dejo una pequeña pastillita. A ver, pregunta, es una pregunta, me gustaría que participen. ¿Alguna vez se preguntaron por qué antaño, quizá todavía sucede, la iglesia utilizaba las campanas para llamar a misa? ¿Se lo han preguntado? ¿Por qué? ¿Por qué las campanas? ¿Por qué sonaban? Porque cubren más distancia. Ya, puede ser una opción. ¿Otra? ¿Alguna otra respuesta, hermanos? Ya, vamos a ver. Vean, solo es un adelanto de una pastillita litúrgica que también quería hacer, pero creo que el tiempo no me va a dar. A ver, si yo dibujara una iglesia, ¿no? De repente podemos hacerla algo así. Vamos a poner un campanario en la parte superior, ¿no? De la iglesia. ¿Ya? Vamos a poner un campanario en la parte superior. A ver, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? El tiempo apremia. Vamos a ver. Vean, todo tiene una explicación. O sea, la parte litúrgica es bastante bonita, bastante rica, no solo en la simbología, sino en lo que realmente hace eso. Vean, vean. Claro, también marca el ritmo de las horas. Es más, el hermano está tibio en la respuesta, en el buen sentido de la palabra. Lo que hacía también la iglesia era tocar las campanas cuando ya se acercaba el momento de la misa, ¿no? O cuando incluso se acercaba el momento de las horas litúrgicas, que antaño se rezaba. Pero vamos, les voy a explicar un poco del sentido litúrgico de la campana, solo para reforzar un poco la idea anterior de la gracia. Vean, aquí solía ubicarse, bueno, en algunas iglesias, sobre todo en las antiguas, todavía está la campana. Una observación litúrgica. ¿Por qué la campana se ubica en lo alto? Porque la campana nos hace recordar dos cosas. El sonido, desde el punto de vista litúrgico, el sonido de la campana es similar o tiene el simbolismo de representar a los evangelistas. Antaño se utilizaba esta palabra a los confesores. En nuestro tiempo podríamos poner incluso a los apologetas. ¿Y por qué? Porque se supone que la voz del apologeta, del evangelista, del confesor, del que dice que es católico, debe retumbar. No solo llamar a los que son de su grey, sino llamar a aquellos que están lejos. Por eso el sonido simbolizaba eso. Eso es uno. Dos, también el sonido de la campana. Bueno, creo que está el hermano Víctor Gamboa por acá. Quizá también sabe del dato. El sonido de la campana, la tradición de la iglesia sostiene, la tradición litúrgica sostiene,
de que era importante ¿para qué? Para repeler y ahuyentar al demonio. ¿Y por qué? Porque generalmente cuando la campana toca, la persona sabe que no ha ido a misa o sabe que debe ir a misa, y en ese camino, en ese trayecto que está yendo a misa, el demonio actúa. ¿Para qué? Para hacer que no termine la acción de ir a misa. Por eso, el sonido de la campana, litúrgicamente hablando, también repele y ahuyenta al demonio. Por eso el sonido es fuerte, y por eso incluso cuando a veces la campana suena, algo en nuestro interior retumba. Eso. La dureza de la campana, si nosotros dibujamos una campana, disculpe el dibujo, si nosotros dibujamos una campana, la dureza, desde el punto de vista litúrgico, también hace eco ¿de qué? De la solidez de la doctrina, porque la doctrina católica es sólida, está bajo una base sólida de 2000 años de tradición, la solidez. Y quizá, bueno, este es un detalle quizá un poco más, no oculto, sino un poco más específico. Generalmente las campanas se solían amarrar con una especie de cruz, ¿no? Con una soga que está más o menos en forma de cruz, y eso también tiene un sentido, ¿no? Eso también tiene un sentido, ¿no? Bueno, en liturgia lo podemos hablar también, quizá en algún otro momento, cuando haya un poco de tiempo. Algo más. ¿Y por qué la campana está en lo alto? Generalmente, la iglesia, la altura que a veces tiene la iglesia, ¿qué nos muestra? Nos muestra la altura a la cual debería llegar cualquier fiel. ¿Esa altura qué implica? La altura a la cual nos puede hacer llegar la gracia. Es más, justo por eso, cuando antaño, estamos hablando de hace unos 100, 200 años atrás, cuando antaño todavía se utilizaban los púlpitos son estos lugares donde los sacerdotes solían dar los sermones, los púlpitos también están en lo alto. ¿Eso por qué? Nuevamente, todo lo que se encuentra en un nivel más elevado en el templo representa la gracia. Es más, si han notado, las iglesias siempre tienen gradas que las separan o que les dan una cierta altura, tanto en la entrada como cuando uno ya va entrando al altar. ¿Qué representan las gradas? El grado elevado de la gracia en el cual se encuentra este sitio. Por eso, las gradas que tiene la iglesia, por ejemplo, representa que la iglesia está en un lugar más alto que el mundo, y que por tanto, al entrar a la iglesia, uno se va alejando del mundo. Eso es lo que representa, ¿no? Incluso, la puerta de la iglesia, si ustedes recuerdan, con eso voy cerrando la charla, si no me voy a extender 2 horas. Hablar de liturgia es muy bonito, pero el tiempo apremia. Incluso la puerta de las iglesias son, ustedes hermanos se habrán dado cuenta, ¿son altas o bajas las puertas? Altas. Las puertas son altas. ¿Alguna vez se preguntaron por qué son altas? La respuesta es similar. Porque la puerta de la iglesia representa eso, la altura de la gracia. Incluso, si lo vemos desde el punto de vista sacramental, la puerta de la iglesia representa el bautismo. Si no me creen, pueden verificarlo en algunos manuales de liturgia. La puerta de la iglesia representa el bautismo, ¿no? Generalmente la parte más superior de la iglesia, donde está el altar, etcétera, eso representa plenamente la Eucaristía. Ahí está el orden sacerdotal. En nosotros lo que llamamos la nave central, lateral, etcétera, está el pueblo, está la confirmación, está el matrimonio, etcétera. Ese es el sentido litúrgico, ¿no? Es más, con esto me voy para no extenderme demasiado. La forma de la iglesia. Si ustedes recuerdan, la iglesia es más larga que ancha. ¿Por qué? Porque la iglesia siempre ha intentado tomar una forma de nape.
barco, haciendo referencia al apóstol San Pedro, pescador de hombres. La iglesia siempre toma esa forma porque hace referencia a esto. Nos hace recordar, es más, de repente el dibujo no me va a salir tan perfecto, pero si nosotros vemos la iglesia, se puede ver algo así, ¿no? Las naves laterales suelen estar por este nivel, ¿no? Por este nivel, la nave central por este nivel. Si ustedes ven la forma, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el presbiterio, donde se ubica el altar, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como nave, donde suele ubicarse el pueblo. Ahora, con esto cierro, por favor, espero no irme demasiado del tiempo. En el presbiterio, ¿quién se encuentra? El sacerdote. En la nave, ¿quién se encuentra? El pueblo. Y, como se darán cuenta en el simbolismo que utiliza la iglesia, el sacerdote guía la nave donde está llevando al pueblo. Ese es el sentido de la forma que tiene la iglesia. Y además, con esto cierro, entre el presbiterio y la nave siempre hay gradas, haciendo eco de que la persona que está aquí está en un grado de gracia mucho más alto. Y eso nos hace recordar lo que dice el Catecismo Romano, que de entre todas las vocaciones que el Señor concede a sus hijos, la vocación sacerdotal está en un lugar más elevado. Eso no significa que sea mejor, sino que para ser sacerdote hay gracias más elevadas. Y el sacerdote, por ser también ministro de Dios, tiene también la misión de hacer que el pueblo alcance estas gracias en la vocación que Dios quiera o haya querido brindarles. Muy bien, hermanos, espero no haberme extendido demasiado. Esto era un poco de lo que quería compartirles. Gracias.